Y bueno, mi objetivo de hoy, al igual que en años anteriores, pues es intentar dar una serie de criterios y de pautas para realizar una fertilización de una forma lo más racional posible, ¿vale? No existe una fórmula mágica que nos permita conocer la cantidad de fertilizante que hay que aplicar en cualquier tipo de olivar, pero sí vamos a ver una serie de pautas y de normas que nos van a servir para hacer las cosas de la mejor forma posible, con el objetivo de intentar que la aplicación de los fertilizantes sea lo más eficiente posible, ¿vale? Bien, según los últimos estudios de costes de cultivo, esta diapositiva también la ponemos siempre en nuestras charlas, la fertilización, tanto en olivar de secano como en regadío, no es una de las partidas más importantes. Según los últimos datos, se sitúa en torno a un 6%, un 4 o un 6%, según hablemos de olivar de secano o de regadío, del total de costes de cultivo. Esto no, en la práctica no es tal. En la práctica se gasta más de este porcentaje, pero bueno, los datos oficiales, según los expertos, son estos, ¿vale? Y esto hace que, bueno, pues tradicionalmente la fertilización tenga menos importancia relativa con respecto a otras prácticas como puede ser la poda o la recolección, que consumen mucha más mano de obra fundamentalmente, y bueno, pues el olivarero normalmente le prestan más atención. Normalmente también la fertilización se viene realizando con poco criterio técnico y se siguen, bueno, pues aplicaciones arbitrarias y siguiendo calendarios establecidos de otros años y recomendaciones de casas comerciales que, bueno, pues que en muchas ocasiones no coinciden realmente con lo más eficiente de cara a conseguir este aprovechamiento óptimo de los nutrientes por el cultivo, ¿vale? El objetivo de la fertilización, según su definición tradicional, es, por un lado, garantizar el suministro de nutrientes que la planta necesita para completar sus funciones vitales, y cuando el suelo tenga algún problema, que tenga alguna deficiencia, como vamos a ver que existe en algunas ocasiones, pues vamos a intentar aplicar ese nutriente para que no haya ningún tipo de limitación y la planta vegete y crezca y se desarrolle de una manera óptima. En concreto vamos a centrar nuestra atención en una serie de elementos que se denominan elementos esenciales, que son aquellos imprescindibles para la planta. Sin estos elementos la planta no puede completar su ciclo vital y tienen funciones directas sobre el metabolismo, el crecimiento de la planta, y no pueden ser sustituidos ninguno por otro. Tiene que ser la presencia obligatoria de cada uno de ellos. Se dividen en función de su porcentaje relativo en la planta, todos estos elementos esenciales, macronutrientes y micronutrientes, representan tan solo un 5% del peso seco de la planta, una pequeña proporción. El resto es carbono, hidrógeno y oxígeno. Pues bien, tenemos entre los macronutrientes el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son los que van a centrar la mayor parte de lo que yo voy a ir diciendo en esta jornada, ¿vale? Luego existen otros elementos micronutrientes que están en una proporción mucho más pequeña que los anteriores, pero que también son esenciales. Es decir, si falta alguno de ellos, la planta no va a crecer y va a desarrollarse correctamente, ¿vale? Todos ellos son importantes y no se pueden sustituir ninguno por otro. De manera que se cumple en una planta esta ley de mínimo o de equilibrio. Y quiere decir que cuando una planta está en condiciones óptimas de nutrición, todos esos elementos esenciales están guardando un equilibrio dentro del cultivo. Si hay alguna deficiencia o exceso de alguno de ellos, la planta ya no funciona bien y vamos a tener pues un desequilibrio, un desajuste, y la producción en definitiva va a verse normalmente afectada, ¿vale? Normalmente lo que se produce es que hay alguna deficiencia de algún elemento, y muchas veces se hacen aplicaciones de fertilizantes y no se encuentra respuesta productiva. ¿Por qué se produce eso? Pues porque hay en muchas ocasiones un elemento nutritivo que está siendo el limitante. Pongamos el ejemplo en esta zona también del hierro. Si tenemos una deficiencia en hierro, cualquier aplicación que estemos haciendo de nitrógeno, fósforo o potasio no va a tener ninguna repercusión desde el punto de vista productivo, porque tenemos esa deficiencia en otro elemento como el hierro. Por lo tanto, nuestra primera actuación
desde el punto de vista de abonado, va a ser siempre identificar cuál es el elemento que se encuentra o se puede encontrar en un estado de deficiencia para intentar corregirlo primero, en primer lugar, ese elemento, y posteriormente ya nos ocuparemos de nutrir con un abonado NPK, ¿vale? Eso es una idea importante que vamos a ir desarrollando. Bueno, ¿qué manera tenemos de fertilizar un olivar? Bueno, pues existen dos tipos de olivares, como todo el mundo sabe, olivar de secano y olivar de regadío. En el olivar de secano tenemos dos alternativas, o echar el abono al suelo o aplicarlo por vía foliar, ¿vale? Eso vamos a ver que tiene sus pros y sus contras, tiene más contras que ventajas. Y en el olivar de regadío tenemos la ventaja de que tenemos agua a nuestra disposición, y eso va a ser una gran ayuda desde el punto de vista de la absorción y asimilación de los nutrientes por parte del cultivo. También en el olivar de regadío se puede tener un complemento de fertilización foliar, pero lo suyo es que utilicemos en mayor medida la fertirrigación, la aplicación conjunta de agua y de fertilizantes. Bien, ¿qué características brevemente tiene el olivar de secano? Bueno, pues en primer lugar, que para que tengamos respuesta cuando echamos un abono al suelo en secano, tenemos que tener presencia de agua de lluvia en cantidad suficiente para que disuelva el abono, lo incorpore al suelo y la planta sea capaz de absorberlo, ¿vale? Si esto hoy día, bueno, pues existen modelos predictivos de precipitación que nos pueden indicar más o menos cuándo se van a producir lluvias. Tenemos que estar atentos para, si vamos a hacer algún tipo de intervención en este sentido, pues tener la certeza de que va a llover al día siguiente o a los 2 días de aplicar el abono, para que podamos intentar optimizar la eficiencia de ese fertilizante, ¿vale? Aquí tienen datos de uno de los primeros ensayos que se hizo a este respecto, en el cual se comprobó claramente que cuando se aplicaba en un olivar de la variedad Picual, en Jaén, en la antigua estación de olevicultura, se aplicaban 2 kilos de sulfato amónico, comparándolos con árboles que no recibían ningún tipo de abonado nitrogenado, pues los años en los que había una pluviometría por encima de la media, y la media de esa zona estaba en torno a los 450 milímetros anuales, los años que había una adecuada pluviometría había una buena respuesta productiva, ¿vale? Son las líneas en verde que tienen arriba, son los datos de producción en kilos por árbol de los árboles que recibían este aporte nitrogenado, comparados con la línea roja, en la cual no recibían abono ninguno, ¿vale? A modo de resumen, cuando se hacían las medias productivas de los años secos, no había diferencia entre los árboles que recibían aporte de nitrógeno y los que no recibían nada de nitrógeno, ¿vale? No había respuesta, no había agua que disolviera el fertilizante, la planta no lo absorbía. Sin embargo, en los años lluviosos, los años con una pluviometría buena, ahí sí se encontraban respuestas productivas que ven que pues, llegaban casi a los 10 kilos por árbol de diferencia, fruto de que sí se producía esa absorción de este nitrógeno, ¿vale? La media de todo ese periodo de 15 años pues daba un plus a los olivos que recibían el abonado, ¿vale? Pero es muy importante tener presente de que si no tenemos una buena pluviometría, el abono, la planta difícilmente lo va a poder asimilar. Bien, otro factor a tener en cuenta cuando estamos hablando de fertilización es considerar que la lluvia es capaz de fijar una cantidad de nitrógeno que puede ser considerada como fertilizante, ¿vale? Cuando se produce un episodio de lluvia, se produce fijación de nitrógeno atmosférico que cae al suelo. ¿Eso cuánto representa? Bueno, pues para nuestras condiciones del Valle del Guadalquivir está cifrado en torno a los 8 a 10 kilos de nitrógeno por hectárea y año, ¿vale? No es mucho, pero es un aporte que tenemos que considerar, ¿vale? La lluvia aporta algo de nitrógeno. También tenemos que tener en cuenta el tipo de medio productivo en el que estamos trabajando, en el que vegetan nuestros olivos, ¿no? No es lo mismo un suelo profundo, con una buena capacidad de nutrientes y de retención de agua, que un suelo como el de la derecha, que es un suelo con un perfil pues, de apenas 30 centímetros de profundidad
y con muchos problemas de pH, de contenido en carbonato cálcico alto, que van a generar bloqueos con elementos como el hierro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un suelo muy bueno, muy profundo, va a ser más difícil encontrar respuesta productiva a una fertilización que en un suelo en el que las condiciones sean muy limitantes, ¿vale? También influye la capacidad productiva del olivar con el que estemos trabajando. Si son plantas pequeñas, van a tener producciones pequeñas y el consumo de nutrientes va a ser menor que si tenemos un árbol a plena producción y con un volumen de copa óptimo y muy bien desarrollado, ¿no? En ese caso, pues aunque tengamos el mismo tipo de suelo, este olivar va a necesitar unas cantidades de abonos superiores a estas de aquí, que puede ser que este olivar de aquí, con los nutrientes que obtiene del suelo, pues más o menos consiga cubrir sus necesidades y no tenga problemas, ¿vale? Vegete bien. Pero si nos vamos a árboles altamente productivos y con alta capacidad de producción, estamos seguros de que tenemos que aplicar abono para mantener esas producciones y que no nos decaigan y hacerlas sostenibles en el tiempo y conseguir la mayor producción posible y los mejores rendimientos, ¿vale? Bien. El abonado al suelo, cuando se producen respuestas, siempre son a medio o largo plazo. Eso está demostrado en todos los ensayos que se han hecho. No cabe esperar que yo aplique un fertilizante al suelo y tenga respuesta pues ese mismo año. Sobre todo si estamos hablando de nitrógeno, fósforo y potasio. Las aplicaciones al suelo solamente tienen un efecto instantáneo y muy vistoso, casi milagroso, podríamos decir, cuando hablamos únicamente del hierro, ¿vale? Aplicaciones de hierro en sistemas de secano, con inyecciones al suelo, ¿vale? Con la cuba de tratamiento, disuelto una pequeña cantidad de quelato de hierro, eso sí tiene un efecto rápido y milagroso, ¿eh? Porque en un par de días los olivos cambian completamente de color y se ponen correctamente nutridos, ¿vale? Pero si estamos hablando de abonado NPK al suelo, tenemos que tener presente de que la respuesta, en caso de producirse, va a ser al cabo de un largo periodo de tiempo, ¿vale? Y ahí, bueno, pues tienen datos de ensayos de larga duración en los cuales se aplicaban dosis crecientes de nitrógeno y en muchos casos pues las respuestas productivas pues eran planas, no había respuesta a la aplicación de dosis crecientes de nitrógeno en este caso, ¿vale? En algunos casos pues sí, como el caso de Arjona, pues sí, después de 11 años se producía un incremento pues considerable y significativo de las producciones. También se tiene constancia que cuando se aplican formulaciones que no solamente llevan un elemento, sino que llevan 2 o 3 elementos, NPK, se favorece la asimilación de todos ellos, se produce un efecto de sinergia, con lo cual se mejoran los rendimientos y la eficiencia de ese fertilizante, ¿vale? Eso tanto en abonado al suelo como en fertirrigación, ¿vale? Siempre que apliquemos más de un elemento se va a favorecer con carácter general la asimilación de todos ellos, ¿vale? Y también en abonado foliar, como veremos, se produce este efecto de sinergia. Bien. El último factor que tenemos que tener en cuenta, aquí pongo en abonado al suelo, pero lo tenemos que tener presente en cualquier tipo de plan de abonado, en cualquier tipo de olivar, es el nitrógeno que procede de la mineralización de la materia orgánica presente en el suelo, ¿vale? Si tenemos cubiertas vegetales, ya sean de restos de poda o cubiertas vivas, pues tenemos una fuente de materia orgánica que vamos incrementando y esa materia orgánica va, por mineralización, va soltando, va liberando nitrógeno que puede ser absorbido por la planta. Bien, pues para contenido en torno a un 1% de materia orgánica en el suelo, si tenemos suelo de textura fina, suelo arcilloso, podemos estar hablando de que ese contenido de nitrógeno que nos libera la materia orgánica le puede estar cifrado en torno a los 10 a 12 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿vale? Y para suelos arenosos con más aireación, una mineralización más rápida, podemos llegar hasta los 20 o 25 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿vale? Entonces,
es un aporte que podemos unir al aporte de agua y ya tenemos una cantidad de nitrógeno que nos está llegando sin necesidad de abonar a nuestro olivar, ¿vale? Bien. Bueno, las recomendaciones de abonado, si se consulta la literatura, pues la gente puede al final no sacar ninguna conclusión porque cada autor dice una cosa diferente, ¿vale? Han sido muchos los autores que han trabajado y cada uno tiene su teoría sobre la fertilización y bueno, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando también y tenemos nuestras conclusiones que son las que les voy a dar aquí, ¿vale? Bien, aunque hemos visto hasta ahora aspectos de abonado al suelo y sabemos que la mayor parte de esos elementos esenciales que hablábamos al principio, la planta, el olivo en nuestro caso, los toma a través de la raíz, también muchos de estos elementos pueden ser absorbidos a través de la hoja, ¿vale? Por lo tanto, pasamos a la segunda forma de fertilización en olivar, que es el abonado foliar. Tenemos la suerte de que la tasa de absorción por vía foliar de elementos esenciales, vitales, como son el nitrógeno y el potasio, como pueden ver, es muy alta en hoja de olivo, ¿vale? Se absorben muy bien. Para el caso del fósforo, que es el tercero en discordia, NPK, también tiene una tasa de absorción por hoja relativamente buena. Por lo tanto, podemos aprovechar este factor a la hora de diseñar un plan de abonado, porque sabemos que la eficiencia, si se hace la aplicación foliar de manera adecuada, como ahora vamos a ver, pues puede ser muy buena, puede ser muy eficiente esa aplicación de fertilizante. Si nos vamos a otros elementos más pesados, a otros micros fundamentalmente, como el hierro, como el manganeso, molibdeno, etcétera, zinc, boro, esos se absorben peor a través de la hoja, se absorben bastante peor y sus aplicaciones por vía foliar no son tan recomendables como una aplicación con NPK, aunque también se pueden absorber, pero en general la tasa de asimilación de los microelementos es inferior a través de la hoja de olivo. Bueno, existen muchos factores que influyen en la absorción foliar de estos elementos, ¿vale? Hay muchos, vamos a ver algunos de los más importantes, como son, bueno, pues en primer lugar la característica de la especie, la variedad con la que estemos trabajando, la disolución empleada, la concentración que estemos aplicando en el caldo de tratamiento y las condiciones ambientales. También influye pues la temperatura, la edad de la hoja, un factor muy importante, el empleo de mojantes, también es importante y mejora mucho la asimilación del abonado por vía foliar. En fin, vamos a ir viéndolo, como digo, los que consideramos que son los más importantes porque podemos incidir sobre ellos a la hora de establecer qué día o en qué momento vamos a hacer nuestra aplicación por vía foliar. Aquí les pongo datos en los que se representa la tasa de absorción, en este caso de potasio, a través de la hoja, cuando se aplicaba por vía foliar un abono fosfato monopotásico, ¿vale? Se aplicaba fosfato monopotásico en distintas combinaciones, comparando con unos árboles control, que siempre vamos a ver en todos los ensayos que voy a comentar, que esos no reciben ningún tipo de abono. Los árboles que están la barra más clarita, en blanco o en gris, esos no recibían ningún tipo de abonado por vía foliar, ¿vale? Y el resto llevaba MKP, fosfato monopotásico al 3% y con distintas combinaciones. No vamos a entrar en ese tema, solamente vamos a comparar árboles control con árboles que recibían abono foliar potásico. Bien, cuando se hacía una aplicación en el mes de abril sobre hoja vieja, es decir, todavía no se había producido, a principios de abril, no se había producido crecimiento vegetativo del año en curso, sino que las hojas estaban todavía en reposo y la aplicación caía sobre hojas viejas, la tasa de asimilación era la misma, es decir, no se producía absorción de potasio, ¿vale? Porque la hoja era vieja. Cuando se hacía esa aplicación por vía foliar en el mes de julio,
cuando ya había hoja nueva con crecimiento activo, bien desarrollada y bien formada, ahí sí se encontraba unos mayores valores de potasio en el interior de la hoja de los árboles que habían sido tratados. Es decir, esos árboles habían absorbido buena parte del abono que se había aplicado en esta pulverización foliar, ¿vale? Sin embargo, cuando se volvía a repetir otro tratamiento en el mes de noviembre, cuando la hoja ya pues tenía unos pocos meses de edad, en torno a 7 o 8 meses, ahí se volvieron a repetir los resultados que se obtenían en el mes de abril. Es decir, para el caso del potasio, la asimilación en el mes de noviembre era prácticamente nula. Estaban igual los árboles que recibían abono por vía foliar con los árboles de la barrita más clara, que les vuelvo a repetir que significan los que no tenían ningún tipo de abonado, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante tener presente que si queremos que la planta asimile el potasio, tenemos que tener hojas del crecimiento del año, ¿vale? Árboles que estén ya movidos y que estén desarrollándose, porque esas hojas son las que van a absorber una mayor cantidad de este elemento, ¿vale? No hay que precipitarse a la hora de hacer un tratamiento porque hay que esperar el momento óptimo. Tampoco quiere decir que hay que irse al mes de julio cuando las temperaturas son altas, ¿eh? Podemos irnos perfectamente a final de mayo o a mayo, cuando la planta ya se ha empezado a mover y ya hay hoja, repito, hoja nueva, ¿vale? Bien. Respecto a la concentración de nutrientes que vamos a emplear en el caldo de tratamiento, se ha comprobado en multitud de circunstancias y de ensayos que las bajas concentraciones funcionan mucho mejor que las dosis más altas, ¿vale? Si usamos una dosis baja vamos a tener un buen resultado. No podemos intentar meter mucha cantidad de abono subiendo mucho la concentración por vía foliar, porque no vamos a conseguir una mejor respuesta, sino que incluso podemos tener algún problema de fitotoxicidades, de dañar al cultivo. Por lo tanto, hay que ir a bajas concentraciones. ¿Cuáles son esas concentraciones? Bueno, pues aquí les pongo una tabla con las concentraciones que en nuestros ensayos se han visto que son las más óptimas, ¿no? Las óptimas, las mejores, las que dan un mejor resultado. Para el caso del nitrógeno, si yo tengo que aplicar nitrógeno por vía foliar, ¿cómo lo aplico? Pues con urea, ¿vale? Urea, da igual, no hay que tener... Hoy día no hay problemas con el biuret como había hace unos años. Hoy día las ureas que se formulan pues tienen bajos contenidos en biuret y a esa dosis del 2-3% funcionan perfectamente. La planta la asimila de manera fantástica y no representan ningún problema desde el punto de vista de toxicidad. Para el caso del fósforo podemos ir tanto al fosfato monoamónico como al fosfato monopotásico, a esas dosis, en torno a un 1 o un 2%, no pasar de un 2%, ¿vale? Y para el potasio, que es lo que más comúnmente se aplica en olivar, pues se suelen emplear tanto el nitrato como el sulfato como el cloruro potásico, ¿vale? Cada una de esas sales tiene una riqueza en potasio en cada O, y las dosis de aplicación pues varían entre un 2 y un 2,5%, ¿vale? Yéndonos a esas concentraciones podemos tener garantía de que no vamos a causar ningún daño a la planta y que vamos a tener una muy buena eficiencia desde el punto de vista de asimilación de esos nutrientes, ¿vale? Bien, decíamos también antes que es conveniente que no apliquemos un único nutriente en un plan de abonado, sino que siempre intentemos mezclar varios, porque se mejora la asimilación de cada uno de ellos, ¿vale? En concreto, en el tema del abonado foliar, esto está súper demostrado. Una pequeña cantidad de urea, estamos hablando de un 0,5 a un 1%, añadida en el caldo de tratamiento. Si vamos a aplicar, por ejemplo, un potasio, pues aplicamos un 0,5% de urea y mejoramos la asimilación del potasio, ¿vale? Tiene lo que se denomina un efecto sinérgico, que quiere decir que ayuda a la incorporación de este potasio que estamos aplicando, ¿vale? Esto lo ilustra, bueno, datos de este ensayo, en el cual, bueno, pues se comparaban nuevamente árboles control. Siempre que ponga control quiere decir que no llevaban ningún aporte de abono, comparándolos con olivos a los que se le aplicaba cloruro potásico, ¿vale? A esa dosis que hemos dicho anteriormente, y
Otros árboles a los que se le aplicaba cloruro potásico y urea a este 0,5%. Pueden ver cómo el contenido de potasio medido en hoja, es decir, el potasio que entraba dentro de la hoja, es superior, por supuesto, es superior al control cuando aplicamos cloruro potásico, pero cuando le añadimos esa urea, mejoramos la respuesta que tiene si no se la aplicamos, ¿vale? Tiene ese efecto sinérgico. También se consigue un efecto similar con el empleo de aminoácidos, de alguna fuente nitrogenada que mejore la permeabilidad a través de la cutícula de la hoja y nos ayude a incorporar ese potasio que estamos aplicando, ¿vale? Bien. Hablábamos también de que otro factor muy importante es el empleo de mojantes. Los mojantes, a las dosis que recomienda el fabricante, lo que hacen es disminuyen la tensión superficial, ¿vale?, de la gota, y hacen que aumente la superficie mojada. Por lo tanto, al cubrir una mayor superficie de hoja, conseguimos un mayor contacto entre el fertilizante que hemos aplicado y la hoja, y la posibilidad de que entre más abono al interior del olivo pues es mayor. Por lo tanto, para este tipo de aplicaciones lo que nos interesa es hacer un reparto lo más homogéneo posible y cubrir la máxima cantidad de hoja posible, ¿vale?, para que, repito, la asimilación sea la máxima. Bien. Otro tema importante es que debemos intentar mantener a nuestra planta bien nutrida. Si tenemos un problema de que en años anteriores no hemos abonado, por ejemplo, y volvemos otra vez con nuestro caballo de batalla como es el potasio, si tenemos una planta mal nutrida en potasio, va a responder mucho peor a un abonado por vía foliar. Cuando la planta está estresada, digamos que no es tan susceptible de absorber ese abono que le estamos aplicando. Datos de esto, bueno, pues los tienen aquí en esta diapositiva, datos del profesor Ricardo Fernández, en los cuales se comparaban olivos que recibían, esto eran plantitas en condiciones controladas de laboratorio, plantitas a las que se le daba una solución base, es decir, estaban nutridas previamente con una disolución fertilizante muy pobre en potasio, comparándolos con árboles que estaban bien nutridos, ¿vale? Bien nutridos. Bien, pues en ambos casos, es decir, los olivos que tenían una deficiencia, entre comillas, en potasio, y aquellos que estaban bien nutridos, que tenían un contenido bueno de potasio, se le aplicaba a uno de ellos un recorte hídrico. Condiciones de estrés hídrico. Bien, pues en los bien nutridos, cuando se hacían aplicaciones foliares y estaban bien nutridos, la tasa de absorción, esta barra alta, para que vean, era alta, es decir, se absorbía bien el potasio en árboles bien nutridos y bien regados. Cuando los olivos estaban bien nutridos, pero eran sometidos a un recorte en el riego de 7 días, es decir, tenían estrés hídrico, la absorción del potasio por vía foliar disminuía notablemente. Pueden ver aquí la diferencia entre los bien nutridos y bien regados. Cuando se aplicaba se absorbía muy bien, y los bien nutridos pero con estrés hídrico, la absorción era mucho menor. Y por supuesto, los mal nutridos en potasio prácticamente daba igual que tuvieran recorte hídrico o no, porque la absorción era muy mala, o mucho menor que en las condiciones anteriores. Por lo tanto, tenemos que intentar mantener nuestra planta en condiciones nutritivas buenas, que no tenga ninguna deficiencia, y también tener presente que cuando el árbol esté estresado hídricamente, la absorción de fertilizantes por vía foliar va a ser muy baja, ¿vale? Bien. Bueno, algunos ejemplos de abonado por vía foliar, pues aquí los tienen. Cuando se aplicaba nitrógeno a una dosis del 5%, una dosis ya límite, 500 gramos en una aplicación, en 10 litros de caldo de tratamiento, daba igual si se aplicaba en floración o en endurecimiento del hueso. Había respuesta productiva en ambos casos y mejoraba
en torno a 5,5 kilos la producción de los olivos que no recibían ningún tipo de abono por vía foliar, ¿vale? Un incremento considerable. En tratamientos más convencionales es aplicar ese nitrógeno ureico en varias aplicaciones, normalmente 2 o 3 aplicaciones al año, y cuando se hacen 2 o 3 aplicaciones, bueno, pues va mejorando el contenido de nitrógeno en hoja. Aquí en rojo son los árboles que tienen aporte de nitrógeno por vía foliar. Las flechitas indican los momentos en los que se hacían esas aplicaciones y la línea en azul indica los olivos que no llevaban ningún tipo de abono. Bueno, pueden ver cómo el contenido de nitrógeno en hoja se incrementaba, era superior, y el incremento de producción en esos árboles, bueno, pues pasó de ser de 5.500 los árboles no tratados a casi 6.700 en los árboles tratados, más de 1.100 kilos de diferencia. Esto, pues hay muchos más ensayos, no voy a parar por no extenderlo, pero esta aplicación con urea funciona francamente bien. En el tema del potasio también se han hecho muchos ensayos, y nosotros hemos hecho muchos ensayos, intentando comparar o ver si había alguna diferencia entre aplicar nitrato, sulfato o cloruro potásico. Hemos dicho antes que en principio se puede usar indistintamente cada uno de ellos. No hay ningún problema de toxicidad por utilizar el cloruro potásico, la planta no toma el cloruro y no es tóxico para ella. Se puede usar nitrato potásico y sulfato potásico, el que encontremos, el que nos venga mejor por vía precio o por disponibilidad. En ensayos de larga duración, esto era un olivar intensivo con riego deficitario, en el que se hacían 3 aplicaciones anuales, 2 en primavera y 1 en otoño, con estas dosis que hemos dicho antes de entre un 2 y un 2,5 de cada una de las sales potásicas. Bueno, pues los resultados productivos para el periodo de 95 a 2002 son los que tienen en la pantalla. Como pueden ver, el árbol control, volvemos a repetir, los que no recibían ningún aporte de potasio, en este caso por vía foliar, son los de la barra en color azul. Pueden ver que desde el primer año prácticamente había una respuesta diferencial de producción en kilos por olivo con respecto a los árboles que no recibían abono por vía foliar, ¿vale? Quitando algunos años de descarga y de externalidades que hicieron que no hubiera cosecha. Si nos vamos a ver la media de todo el ensayo, de todo el periodo que duró el ensayo, pues ven cómo los 3 tratamientos con potasio mejoraron la producción con respecto al control. Y aunque ahí se vea pequeño en esa barrita, para esa densidad de 6×6, esos 9 kilos por árbol representan cerca de 2.500 kilos por hectárea, ¿vale? No hubo diferencia significativa desde el punto de vista estadístico, a nivel científico, de emplear el nitrato, el sulfato o el cloruro. Todos mejoraron con respecto al control, ¿vale? Es cierto que hay una ligera tendencia que parece que se suele constatar en muchos de los ensayos que llevamos a cabo, de que el sulfato y cloruro pueden tener una mejor respuesta que el nitrato, pero todos ellos funcionan muy bien y se pueden emplear indistintamente. Bien, por todo lo visto y considerando los problemas que teníamos en el olivar de secano, sobre todo años secos en los que no tenemos adecuada pluviometría, y en suelos muy calizos que tienen muchos problemas de bloqueo con muchos elementos nutritivos como son el potasio, hierro y demás, el abonado foliar, teniendo en cuenta los conceptos que hemos intentado ver anteriormente, pues es un sistema que es muy eficaz desde el punto de vista de aprovechamiento del fertilizante. Por lo tanto, se puede recurrir sin ningún problema a esta práctica. Por supuesto, en el olivar de secano es mucho más que recomendable en años secos, y en olivar de regadío pues se puede aplicar como complemento de algún tratamiento que nos ayude a corregir o a mejorar el nivel nutritivo de algún elemento, como pueda ser el potasio o el nitrógeno o incluso el fósforo, ¿vale? Bien, también tiene alguna serie de inconvenientes el abonado foliar, no todos son ventajas, pero no suelen ser muy importantes si se tienen en cuenta unas ligeras nociones. Por supuesto,
el producto se puede lavar, ¿no? Cuando cae el producto encima de la hoja, pues se absorbe. La mayor absorción se produce en las horas posteriores al tratamiento, pero después, en días sucesivos, se producen ciclos en los que se rehidrata otra vez el abono que está en la hoja, en la superficie de la hoja, y puede seguir absorbiéndose parte de ese abono. Por supuesto, hay que intentar evitar tratar cuando se prevea una lluvia, ¿no? Porque si no los lava el producto y va al suelo y la eficiencia disminuye. También tenemos que tener en cuenta las concentraciones que hemos visto. No se puede superar esa dosis para intentar meter más abono al olivo, porque lo que podemos causar es fitotoxicidad, ¿vale? Bueno, y también veíamos que algunos elementos, pues como muchos micros, se absorben bastante mal a través de la hoja. Por lo tanto, bueno, tampoco es la panacea el abonado foliar, pero nos ayuda en estos nutrientes tan importantes como son nitrógeno, fósforo y potasio, ¿vale? Ahí tienen, bueno, pues los síntomas de fitotoxicidades. Se pueden llegar a quemar los tejidos tiernos, ¿no? Las partes en desarrollo, los ápices de los brotes, si utilizamos pues dosis inadecuadas, ¿vale? Bien, en los últimos años hemos estado probando todos estos productos que se recogen bajo la etiqueta de productos correctores de carencia, bioestimulantes o fitorreguladores, y bueno, ante las múltiples preguntas que recibíamos acerca de si su efecto era realmente beneficioso en olivar, pues decidimos probarlo en olivar adulto. Existen estudios previos en plantaciones jóvenes en las que sí se había demostrado que tenían un efecto en la mejora del crecimiento vegetativo de esas plantas jóvenes, pero en olivar adulto su efecto no es tan claro. Para ello cogimos, como digo, 4 de los productos comerciales más ampliamente usados en olivar y dispusimos 2 ensayos, uno de ellos en Córdoba y otro en Jaén, sobre variedades arbequina y picual, y como digo, árboles de más de 20 años con un volumen de copa óptimo, para ver si realmente había algún efecto. Los resultados son los que tienen en esta, les muestro en esta gráfica. Como pueden ver, la producción de aceituna cuando hay 3 letritas iguales significa que no hay diferencia significativa. No había diferencia significativa en producción en los árboles testigos o control, los que no recibían bioestimulantes, comparándolos con aquellos en los que se hacían 2 aplicaciones de bioestimulantes, que era lo que recomiendan normalmente los fabricantes, o 3 aplicaciones de bioestimulantes al año, ¿vale? No hay diferencia en la producción de aceituna. No había ninguno de esos productos que tuviera una respuesta evidente, ¿eh? No había ninguno de ellos que mejorara o que haya mejorado la producción de aceituna, el rendimiento graso y la producción de aceite. Repito, para plantaciones de un volumen de copa óptimo, plantaciones adultas, bien desarrolladas y bien equilibradas desde el punto de vista nutricional. En este caso, las aplicaciones con este tipo de productos no han demostrado tener ningún efecto de mejoría. Pero repito, puede ser que estos productos tengan cierto interés cuando estemos en plantaciones jóvenes y nos interese potenciar y vigorizar el desarrollo para conseguir llegar a ese volumen óptimo lo antes posible, o en situaciones en las que tengamos olivares que tengan algún tipo de problema, de algún desequilibrio, algún problema, que haya habido alguna helada o algún ataque de alguna plaga y enfermedades, y necesitemos vigorizar y que tenga un crecimiento activo rápido. Ahí sí tiene sentido. Pero desde el punto de vista vegetativo, nosotros no hemos encontrado respuesta productiva achacable al uso de estos productos. Bien, y pasamos al tercer modo de aplicar abono en olivar, que es la fertirrigación. Sin duda, el método más eficiente, ¿vale? Hablábamos anteriormente que en secano necesitamos la presencia de agua de lluvia. Aquí en riego tenemos la ventaja de que la tenemos, ¿no? La fertirrigación permite optimizar la respuesta de el agua de riego en olivar. O sea, cuando pasamos de un olivar de secano a regadío, se produce una mejora de la capacidad productiva, árboles más grandes con mayor producción de aceituna y de aceite. Pues bien,
Si esos olivares además le aplicamos abono, conseguimos optimizar esa respuesta productiva de ese agua, ¿vale? La fertilización tenemos que tener presente dos conceptos. Se trata de un suministro continuo de nutrientes junto con el agua de riego, y ese suministro continuo significa que tenemos que hacer una aplicación de fertilizante desde el inicio de la campaña hasta el final de la campaña. Aquí no vamos a aplicarlo una vez en primavera o no, aquí desde que empezamos a regar hasta que terminemos de regar vamos a estar metiendo agua con fertilizantes, ¿vale? Vamos a ir viendo que variaremos la dosis y la relación de cada uno de los elementos nutritivos de esa disolución de fertilizantes, pero siempre tenemos que aplicar agua y nutrientes. Y en la medida de lo posible, ese suministro continuo debe de intentar ser durante la totalidad del tiempo de riego. Eso para instalaciones pequeñas es fácil, para comunidades de regantes es más complicado, pero bueno, siempre que la instalación, digamos, entre en régimen, entre en carga, vamos a empezar nuestra inyección de abono con el objetivo de tener la mayor parte del tiempo posible inyectando agua y fertilizante, ¿vale? De esta forma vamos a ver que vamos a evitar pérdidas de nutrientes, como por ejemplo en el caso de los nitratos, que son muy fácilmente lixiviables y se pierden con mucha facilidad en el perfil del suelo. Bien, la fertilización ofrece muchas ventajas. Aquí podemos aplicarle a cada olivo la dosis, la cantidad de abono que queremos y en el momento que queremos, ¿vale? Eso no podemos hacerlo con ningún otro sistema de abonado. Además, podemos tener una rápida corrección de estados carenciales y vamos a evitar que se empobrezcan los bulbos húmedos, que es un factor importante. Cuando pasamos de secano a regadío, hacemos que en secano el olivo tiene un sistema radicular que explora todo el volumen de suelo que tiene bajo de él, a un olivar de regadío en el que las raíces más activas y la mayor densidad de estas raíces se sitúa en la zona localizada de los bulbos. En esa zona se produce una mayor absorción de agua y de nutrientes. Si nosotros no aplicamos fertilizantes, esos bulbos rápidamente van a empobrecerse y van a tener una pérdida considerable de fertilidad de ese suelo en esa zona, ¿vale? Y eso es un problema que hay que evitar. En concreto, al cabo de 7 u 8 años de no aplicar nada más que agua, podemos tener unas pérdidas del 40% del fósforo de ese suelo en esas zonas localizadas de esos bulbos y pérdidas de un 20% del potasio. Una vez que perdemos un nutriente del suelo, es muy complicado volver a devolverle la fertilidad a ese suelo. Por lo tanto, vamos a intentar, o hay que intentar, que no se produzcan esa pérdida de nutrientes de estas zonas. ¿Cómo se consigue eso? Pues aplicando fertilizantes, ¿vale? Bien. Otro factor importante a la hora de programar una fertilización es tener en cuenta el pH de la solución nutritiva que vamos a aplicar. ¿Por qué? Normalmente estamos trabajando en olivar en suelos muy calizos, con alto grado en carbonato cálcico y caliza activa, y aguas también con pH y con contenido en bicarbonato elevado. Son frecuentes los problemas de obturaciones de emisores, ¿vale? Cuando se reúnen estas características, estas condiciones. Cuando hacemos una acidificación, lo que hacemos es bajar el pH del agua. Con eso evitamos las obturaciones químicas, limpiamos nuestras instalaciones, ¿vale? Si son en riego de superficie se puede ver si hay algún problema de obturación, pero si estamos en un riego subterráneo es mucho más complicado poder detectar este tipo de problemas. Por lo tanto, no está de más usar como norma una solución nutritiva ácida con pH en torno a 6, entre 6 y 6,5, que permita que no solamente no se produzcan esas obturaciones cálcicas, sino que además me limpia la instalación, ¿vale? Además de evitar esas obturaciones químicas,
Normalmente, como digo, nuestros suelos tienen pH alto y en esos bulbos somos capaces de disminuir el pH, ¿vale?, temporalmente, y llevarlo hacia unos valores en los cuales la asimilación de nutrientes desde esos bulbos es mucho mejor, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo. Y además, para bajar el pH normalmente se recurre o a añadir ácido nítrico o ácido fosfórico. Si añadimos ácido nítrico, ese nitrógeno es una fuente de abono, que además de bajar el pH lo podemos descontar de la dosis de abono que tenemos que aplicar. Y en el caso del fósforo ocurre lo mismo. Si usamos fosfórico, el fosfórico lleva fósforo, que puede ser considerado como parte del abono que tenemos que aplicar, ¿vale? Bien, como digo, es muy frecuente que en nuestros suelos tengamos valores de pH entre 8 y 8,5. En esos valores de pH hay muchos elementos, como son el potasio entre ellos y muchos micros que se absorben muy mal, ¿vale? Esto es un diagrama de asimilación de nutrientes. Se absorben relativamente mal. Cuando tenemos una solución nutritiva, es decir, los nutrientes mezclados con el agua de riego, y llevamos esa solución nutritiva a valores entre 6 y 6,5 de pH, podemos conseguir bajar ese pH de 8, 8,5 del suelo hacia la franja comprendida entre 7 y 7,5, ¿vale?, en la cual se mejora la asimilación de muchos nutrientes, ¿vale? Entonces, bajar el pH me permite en esos bulbos mejorar las condiciones de pH para que aumente la asimilación de muchos de los nutrientes. Bien. Bueno, pues visto esto, vamos a ver cómo se hace una programación de fertirrigación en olivar, ¿vale? En primer lugar, tenemos que ver cuál es la capacidad productiva de nuestra plantación. No es lo mismo abonar una plantación que produce 10 kilos por árbol que una plantación que ya me va a producir por una cantidad considerable de aceituna, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el fruto es uno de los principales consumidores de nitrógeno, fósforo y potasio, ¿vale? Entonces, a mayor producción vamos a tener unos mayores consumos de nutrientes. ¿Cuáles son esos consumos? Bueno, pues vamos a calcularlos en base a una serie de valores que están referidos a producción de aceituna, pero engloban el consumo de nutrientes que el olivo realiza tanto en crecimiento de hoja, brotes, madera, flores, frutos, raíces, etc. Todo el consumo integral de un olivo al cabo del año se puede referir a kilos de cada uno de los principales nutrientes que vamos a considerar en olivar, como son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, también el magnesio, pero ahora explicaremos qué pasa con él, referido a kilos, como digo, de cada uno de ellos por cada 1000 kilos de producción de aceituna. Es decir, si nosotros tenemos una plantación que me produce 1000 kilos de aceituna, tendremos que aplicar 10 kilos de nitrógeno, 4 kilos de P2O5 y entre 15 a 18 kilos de K2O. ¿Vale? Ese es el punto de partida para calcular qué dosis de abono tengo que dar a mi olivo. Entonces, en función de la cantidad de aceituna que es capaz de producir, vamos a tener que multiplicar por esos valores, ¿vale? Esos 10 gramos de nitrógeno, perdón, 10 kilos, o también se pueden decir kilos por 1000 kilos de aceituna, o gramos de nitrógeno por 1 kilo de aceituna, es lo mismo, ¿vale? Pues esos 10 kilos de nitrógeno incluyen el aporte que hablábamos de mineralización de materia orgánica del suelo y el aporte de agua de lluvia. Es decir, en fertirrigación vamos a tener que aplicar, si tenemos una buena cubierta vegetal y tenemos un aporte de agua, de lo que hemos dicho, de lo que hemos comentado anteriormente, en torno a unas 5, 5,5, 6 gramos de nitrógeno por kilo de aceituna, ¿vale? Y la dosis de potasio, esta dosis de potasio, si estamos hablando de olivar de aceituna de mesa, podemos reducirla y dejarla en torno a un 75% nada más de esa dosis. ¿Por qué? Porque la aceituna de mesa se recolecta antes, la aceituna no completa el ciclo y vamos a ver que en el proceso de maduración del fruto, cuando se consume
una mayor cantidad de potasio. Por lo tanto, si estamos en aceituna de mesa y vamos a recoger la aceituna antes, vamos a someter al olivo a un menor consumo de este elemento, ¿vale? Bien, a modo de resumen o de gráfica ilustrativa, aquí pueden ver para distintos niveles de producción de un olivar, desde 15 kilos por olivo hasta 105 kilos por olivo, los gramos por olivo de cada uno de los principales nutrientes que habría que aplicarle. Si estamos en una plantación que nos produce 30 kilos por árbol, pues tendremos que aplicar 300 gramos de nitrógeno, 120 de fósforo y 450 de potasio. Si nos vamos a olivos de 90 kilos, pues vemos que las cantidades son mucho mayores. Por lo tanto, lo decía al principio, no existe una única receta para todos los olivares. Hay que estudiar, en primer lugar, qué capacidad productiva tiene ese olivar, ¿vale? Pueden ver también aquí, como dato, que el mayor nutriente que hay que aplicar no es el nitrógeno. Las cantidades más grandes son de potasio, ¿verdad? Los valores más altos son estos, no son los de nitrógeno, porque el potasio es el elemento que se consume en mayor medida en olivar, por lo tanto es sobre el que tenemos que hacer mayor incidencia. Bien, eso es un poco más repetir la misma gráfica de antes. Bien, una vez que hemos definido esas necesidades nutritivas, podemos corregirlas al alza o a la baja si tenemos en cuenta una serie de análisis, como son el análisis de agua, el análisis foliar y el análisis de suelo, ¿vale? De manera que si el agua me aporta algún nutriente, lo descuento de la dosis que tengo que aplicar. Ahora veremos qué pasa con el análisis foliar y ahora veremos qué pasa con el análisis de suelo. El agua de riego, aunque parezca que no, en muchas ocasiones lleva disueltas pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades, que cuando se multiplican por el total de metros cúbicos que se emplean al final del año, a lo largo del año, pues representan cantidades de abono que son en muchos casos muy interesantes. En concreto, en el caso del nitrógeno, pues en muchas ocasiones hay agua procedente de pozos, de ríos, de donde sea, que tienen contenido en nitrato alto y que están aportando una cantidad de abono que en muchos casos puede llegar a satisfacer completamente las necesidades del cultivo. Por lo tanto, es conveniente hacer un análisis de agua para saber en qué valores nos estamos manejando, para ver si el agua me está aplicando algún abono, aparte de bueno, pues ver cualquier tipo de problema de bicarbonato, de pH o de conductividad que pueda tener, ¿vale? Bien. También en el caso del magnesio y del potasio, antes he dicho que el magnesio lo he pasado un poco por alto, porque el magnesio normalmente, y sobre todo en olivar de riego, no hace falta aplicarlo, porque el agua de riego lleva cantidades de magnesio disueltas que cubren, en un riego normal, cubren más que de sobra las necesidades de este elemento, del magnesio. Pero por ejemplo, en el caso del potasio, para un riego de 1500 metros cúbicos de hectárea y año, si el agua, estas fueron prospecciones que hicimos ya hace algunos años, venía del Guadalquivir, estaba aplicando 24 kilos por hectárea de potasio, ¿vale? Y si era de un acuífero, pues en este caso un acuífero carbonatado de la Loma, pues estaba aplicando prácticamente la misma cantidad, en torno a 24-25 kilos de potasio por hectárea. Bueno, pues esa es una cantidad que podemos descontar de la que hemos calculado inicialmente en nuestro cálculo en función de la capacidad productiva. También se pueden hacer correcciones en función del análisis de suelo, que no voy a entrar aquí porque no sería objeto de esta charla, pero se hacen unas ligeras modificaciones en función del contenido en arcilla y del contenido en carbonato cálcico que pueda tener el suelo. Y también tenemos la herramienta del análisis foliar. El análisis foliar, en algunos autores o en algunas situaciones, se puede utilizar como una herramienta que nos decide si tenemos que abonar o no. Es decir, yo voy a un muestreo foliar, si el análisis foliar me indica que el contenido en nutrientes es adecuado, yo no abono. Eso se hace. ¿Es una práctica recomendable? Bajo nuestro punto de vista, no. El análisis foliar para nosotros nos sirve
para tener un chequeo de cómo está nutricionalmente o nutritivamente nuestra plantación, pero nunca como única herramienta de decisión de si yo tengo que hacer un plan de abonado o no, ¿vale? Ahora después lo veremos. El análisis foliar, lo primero de todo hay que tener en cuenta de que hasta la fecha o en la actualidad solamente hay una época en la que el muestreo tenga valores de interpretación de resultados. Esa época es actualmente el mes de julio. Si no tomamos el análisis de hoja en el mes de julio, podemos llevarlo al laboratorio, hacer un análisis fantástico y el laboratorio nos dará un resultado. Pero esos resultados no se pueden interpretar, porque a día de hoy no hay una tabla de interpretación en otra fecha que no sea, como digo, la del mes de julio. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar tomar las muestras en el mes de julio. Bien. ¿Por qué? Bueno, pues estos son datos recién publicados de una compañera de la Caja Rural, Juana Nieto, en la cual se muestra un trabajo que hicimos hace algunos años en colaboración, la evolución de los nutrientes en hoja a lo largo del año, ¿eh? Y están marcados los periodos en los que hay cierta estabilidad analítica. ¿Qué quiere decir esto? Periodos de al menos 15 días en los cuales, si yo voy a tomar la muestra hoy y a los 15 días, el resultado no me oscile demasiado, ¿vale? Bueno, pues pueden ver cómo el nitrógeno desde mayo a final de agosto, a ver si tengo el puntero aquí, tiene cierta estabilidad, se mantienen estables los valores, luego aumenta y luego desciende mucho, hasta llegar aquí otra vez nuevamente al año siguiente. Aquí estarían los meses de invierno. Se va acumulando y luego desciende. El fósforo, una pauta, desciende, aquí no hay estabilidad en esta época, que coincidiría con los meses de julio, ¿vale? Y luego hay una época de estabilidad. El potasio, pueden ver que va disminuyendo a lo largo del año, ¿vale? Cada uno lleva su pauta diferente. Y si nosotros vamos a tomar la muestra en el mes de diciembre, por ejemplo, los valores que nos da puede ser que, bueno, puede ser no se sabe contra qué contrastarlos porque no hay, repito, resultados para interpretarlos. Bueno, estas son las pautas que sigue cada uno de los elementos y los momentos de estabilidad. En este trabajo se han intentado fijar momentos, ya digo, periodos de 2 quincenas en las que haya estabilidad analítica. Y en concreto se han elegido estos cuadros como son, por ser los momentos en los que hay una mayor estabilidad analítica. Una de ellas, aquí está estable el nitrógeno, el potasio, el calcio, magnesio, manganeso y zinc. Y esto es el periodo más o menos que coincide con el actual de muestreo del mes de julio, ¿vale? Luego hay un periodo que va de la segunda quincena de octubre a la primera de diciembre, en la cual también hay mucha estabilidad. En concreto, en este periodo de final de octubre, primero de noviembre, hay estabilidad prácticamente para todo, a excepción del nitrógeno, ¿vale? Bueno, se está trabajando para obtener los valores de referencia en esta otra zona, para poder tener otra herramienta de interpretación de resultados, pero hasta la fecha no están publicados y no existen, ¿vale? Sería muy positivo poder tener datos de análisis foliares en el mes de diciembre de cara a programar la campaña de abono del año siguiente, porque actualmente, como digo, tenemos solamente los datos del mes de julio, pero en el mes de julio ya tenemos la campaña medio avanzada, ¿no? O por la mitad. Y además, mientras tomamos las muestras, las llevamos al laboratorio, nos dan los resultados de todo eso, pasa un tiempo que no podemos actuar y corregir si tenemos algún problema o detectamos alguna deficiencia nutritiva, ¿vale? Bien, bueno, sirve para todos los elementos a excepción del hierro. El hierro no lo detecta el análisis foliar. Y estos son los valores a los que hacía referencia. Estos son los valores que indican si un nutriente en hoja de olivo se encuentra en valor deficiente, bajo, adecuado o en exceso, que no suele ser muy poco frecuente, ¿vale? Pues el resultado del análisis foliar que hacemos en el mes de julio, repito otra vez, se lleva al laboratorio y con la hoja de resultados, con el boletín, interpretamos en esta tabla y vemos si nuestra plantación se encuentra en un estado, por ejemplo, adecuado de fósforo
de magnesio, de cada uno de los elementos nutritivos, ¿vale? Si detectamos que todos los nutrientes están adecuados, nuestra dosis de abono que hemos calculado anteriormente en base a la capacidad productiva y que hemos corregido con el contenido de agua, con el contenido de nutrientes del agua de riego, lo multiplicamos por el factor 1, es decir, lo dejamos tal cual. Si detectamos que algún elemento se encuentra por debajo de ese nivel adecuado, es decir, hay alguna deficiencia leve, incrementamos un 10% la dosis de abonado que habíamos calculado. Y si tenemos un valor deficiente, incrementamos un 20% esa cantidad de fertilizante, ¿vale? En el caso de que hubiera algún exceso, también podemos aplicar menos fertilizante o menos elementos que se encuentre en un estado alto en la planta, pero ya digo que no es para nada habitual, ¿vale? Bien, pues una vez que tenemos todo eso, ya tenemos nuestra dosis de abono que se puede calcular, y ahora diré que hay una herramienta gratuita en IFAPA, en nuestro portal Servifapa, que se puede utilizar y puede calcular la dosis tanto de riego como de abonado siguiendo toda esta metodología. Ya digo, tenemos la dosis de abono que hemos calculado y la hemos corregido en función de los distintos análisis, y ya nos queda fraccionar. Decíamos que la fertilización tenía la ventaja de que podíamos fraccionar, puesto que tenemos agua en el momento que queramos, fraccionar esos fertilizantes, y eso es lo óptimo desde el punto de vista de eficiencia en esa asimilación. Bien, ¿cómo se fracciona? Hemos dicho que en el caso del nitrógeno es muy importante intentar aplicar el nitrógeno, sobre todo si estamos usando nitratos, durante la mayor parte del tiempo de riego. Si en un día riego 15 horas, pues intentar que la máxima cantidad de esa hora esté aplicando una pequeña cantidad de nitrato, pero que haya un nitrato en equilibrio para que haya un equilibrio en la solución del bulbo y no se me lave con el agua limpia de riego. Y eso lo ilustra este ejemplo de una tesis de una compañera en la cual se aplicaba una misma cantidad de nitrógeno, ¿vale? Una misma cantidad de nitrógeno siguiendo dos estrategias. Una, se aplicaba un día de la semana y los otros 6 restantes se aplicaba agua. Y la otra estrategia, se aplicaba esa misma cantidad fraccionada en pequeñas cantidades durante los 7 días de la semana. De manera que cada uno de los 7 días de la semana se aplicaba un poquito de nitrato disuelto junto a ese agua, ¿vale? En fertilización, digamos, en sentido más estricto. ¿Qué ocurría? Bueno, pues aquí tienen los datos. Los bulbos húmedos bajo ese emisor, en el caso de aplicación continua de nitrógeno, tenían unos contenidos, no vamos a entrar si son muchos o pocos, pero muy superiores. Pueden ver que estos datos son muy superiores a estos de abajo, En concreto, una media de 870 prácticamente partes por millón de nitrato en los bulbos, es decir, bulbos muy enriquecidos en nitrato. Mientras que los que se echaba una vez a la semana el nitrógeno y se lavaba el resto de los 6 días, esos bulbos se quedaban limpios, se perdía, se lavaba, se lixiviaba la mayor parte de ese nitrógeno. Por lo tanto, por eso es importante que cuando usamos fuentes nitrogenadas, y sobre todo si estamos en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, que lo intentemos fraccionar al máximo y no hagamos una aplicación y después estamos lavando con agua, porque se nos va a perder la mayoría de ese nitrógeno, ¿vale? Bien. ¿Cómo se repartiría el nitrógeno a lo largo del año? Bueno, pues la mayor asimilación de nitrógeno se produce en primavera y recomendamos aplicar la mayor cantidad de ese nitrógeno total que tenemos que aplicar en nuestro plan de abonado anual desde que empezamos el riego hasta la primera quincena de julio. En ese periodo vamos a intentar concentrar en torno al 75% de todo el nitrógeno que tenemos que aplicar, ¿vale? Fraccionado, por supuesto, pero intentar meter desde abril, si se empieza el plan de riego en abril, de fertirriego en abril, hasta la primera quincena de julio, un 75% de nitrógeno. Y de ahí en adelante no se corta el nitrógeno, pero sí se va añadiendo a dosis mucho más pequeñas, porque se ha comprobado que a partir de ese momento no se absorbe también por el bulbo. Perdón, por el bulbo. Desde el bulbo por el olivo, ¿vale? Bien. Deficiencia en fósforo, marcada en esta fotografía, poco
fácil de ver. ¿Y cómo se fracciona el fósforo? Bueno, pues el fósforo no tenemos estudios hasta la fecha, pero sí sabemos que lo utilizamos casi siempre como ácido fosfórico. Y hemos dicho que ese ácido fosfórico nos ayuda a bajar el pH de la solución nutritiva. Por lo tanto, vamos a fraccionarlo durante toda la campaña, aplicando una pequeña dosis durante toda la campaña, para que me ayude a bajar ese pH de la solución nutritiva, ¿vale? Respecto al fósforo, puedo decirles que hace 2 años se ha empezado un ensayo de fertilización fosfórica en la que se están testando distintas cantidades de fósforo, ¿vale? Dosis crecientes. Llevamos 2 años de ensayo, este año es el tercero, y los resultados han sido o están siendo muy buenos. Todavía es pronto, no nos gusta dar datos con solamente 2 años, porque ya hemos visto que cuando hablamos de fertilización hay que tomar las cosas con tiempo y cautela, pero los datos de respuesta a dosis crecientes de fósforo están siendo más que interesantes, ¿vale? Bien, el potasio, el tercero de los elementos en cuestión. Bueno, deficiencia en potasio, esta es la típica deficiencia en potasio, me imagino que la conocerán de sobra, ¿no? Sobre todo en años de altas producciones se producen estas necrosis, por una pérdida de potasio en las células que regulan la apertura y cierre de estoma, y la hoja empieza a secarse. Normalmente empieza en el ápice y va retrocediendo hacia atrás, hacia el limbo, por el limbo de la hoja, ¿vale? Esa es la más característica. Aquí pueden ver unas hojas con las puntas quemadas y los frutos, pues, arrugados, se llegan a arrugar también, Deficiencia muy severa. Este año pasado ha habido muchos problemas de deficiencia en potasio, Ha llovido poco, la planta ha tenido una producción buena, ha intentado sacar potasio del suelo, no ha podido, y cuando no lo has podido sacar del suelo, lo toma de la hoja, porque el potasio en la planta es un elemento móvil y las hojas son capaces de suministrar potasio al fruto, y el fruto consume altas cantidades de potasio cuando está madurando y está formando el aceite, ¿vale? Entonces, años de altas cargas y años secos, cuando la planta no puede extraer potasio del suelo, o cuando no se lo suministramos en cantidad suficiente a través de la fertilización, se producen situaciones y escenarios de este estilo, ¿vale? En los cuales pues llegan a producirse defoliaciones muy intensas, se cae la hoja, empieza a tocar las ramas del olivo y se empieza a caer. Eso no es ninguna enfermedad ni es nada, es una deficiencia severa en potasio, ¿vale? Que hay que intentar evitar manteniendo un correcto plan de abonado. Llegando a extremos de este año se ha visto mucho de esto. Frutos totalmente pelados, no había hoja, la hoja le ha cedido el potasio al fruto y se ha caído, se han quedado los frutos sin hojas que lo acompañaran, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues por lo que decimos y ya hemos comentado. Desde endurecimiento del hueso, desde mediados de julio hasta final de campaña, la acumulación de potasio en el fruto es la que ven aquí. Empieza a acumularse mientras va madurando y va formando aceite, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener una planta bien nutrida en este elemento durante este periodo. ¿Cómo vamos a fraccionar el potasio en fertilización? Bueno, pues como tenemos la posibilidad de intentar seguir esa misma curva, vamos a aplicar al inicio de campaña una cantidad pequeña. Si empezamos en abril, vamos a empezar a aplicar una pequeña dosis para siempre mantener esa mezcla de NPK, pero cuando lleguemos a la primera quincena de julio, ¿vale? Que es cuando empieza el endurecimiento del hueso y empieza a formarse el aceite lentamente, no tengamos problemas de abastecimiento en este elemento, vamos a aplicarle desde ese momento hasta final de campaña entre un 70, también en torno a un 70% de las necesidades totales de potasio que nos hayamos calculado previamente, ¿vale? Empezamos a dar un pequeño abonado potásico, pero a partir de ese momento hay que darle a tope para que no tengamos problemas de limitación en la asimilación de este elemento, ¿vale? Bien. Otro elemento importante, de los que hablamos al principio, elementos esenciales, pues fundamentalmente por estar en la zona que estamos, el hierro. Esto me consta que lo conocen los técnicos también de la API, porque es un problema muy frecuente en suelos muy calizos. A día de hoy la respuesta y la solución está muy clara. Para corregirlo
a pesar de que existen multitud de métodos, algunos son más o menos efectivos, sin lugar a dudas, el que mejor resultado da es la aplicación de quelatos de hierro, ¿vale? Quelatos de hierro en fertilización a través de la instalación del regadío, y en secano se pueden inyectar al suelo con la cuba de tratamiento y haciendo varios puntos de inyección. Con eso se consiguen resultados milagrosos, de los que decíamos que no abundan en fertilización de olivar, pero el quelato es la excepción. Con un quelato se puede conseguir resultados en cuestión de unos pocos días y mejorar el aspecto vegetativo y nutritivo de la planta, y que vegete sin problema y tenga una buena producción. Es más, tenemos datos de varios ensayos que se han llevado a cabo por parte de nuestro equipo de trabajo, en los cuales aplicaciones de entre 20, 30 hasta 50 gramos de quelato EDDHA, que no lo he dicho, el EDDHA es la molécula o el agente quelante que mejor resultado da y más estabilidad tiene en nuestros suelos con nuestros pH. Estas aplicaciones con esta pequeña cantidad consiguen disparar las producciones, pues pueden llegar a aumentos muy superiores al 50%, incrementos muy notables, ¿vale? Y bueno, se está haciendo, se lleva a cabo, y por supuesto, si tenemos, y volvemos con esto a ligar con lo que decía al principio, si tenemos un elemento limitante, como puede ser el hierro, que se da en muchas situaciones, hasta que no corrijamos este hierro, cualquier gasto de abono que hagamos en nitrógeno, fósforo y potasio no va a tener prácticamente ningún tipo de repercusión ni de efecto sobre la planta. Es decir, la primera intervención que tenemos que hacer en nuestro plan de abonado siempre tiene que ir encaminada a intentar corregir aquel elemento nutritivo que esté más deficitario, que se encuentre en un contenido más limitante. Luego ya iremos a aplicar nitrógeno, fósforo, potasio, lo que sea, pero siempre vamos a corregir el que esté más limitante. Bueno, como decía, desde el año 2015 tenemos una aplicación en el portal Servifapa que técnico, agricultor o cualquier interesado puede manejar. Permite calcular con mucha perfección el riego, tanto riego en condiciones óptimas como riego deficitario, y también permite calcular la fertirrigación en olivar con toda esta metodología que yo he explicado aquí, que puede parecer en una hora demasiado compleja, pero no es compleja, es sencilla. Simplemente se trata de intentar tener en cuenta todos estos factores, aplicarlos de la manera más racional posible, de forma que nuestro abono que echemos a la plantación sea lo mejor aprovechado por la misma, Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones que el programa la aplicación, ya las contempla, pues se pueden llegar a resultados que están funcionando en plantaciones comerciales con mucho éxito, ¿vale? Y bueno, yo tengo más cosas, pero ya me he pasado del tiempo, podré seguir hablando más rato, pero creo que ya por hoy es suficiente. Así que nada, agradecerles la atención y decirles que estamos a vuestra disposición en IFAPA para cualquier consulta, cualquier tema relacionado con fertilización que quieran plantearnos. Y sin más, pues nada, muchas gracias a todos por... Si hay alguna pregunta, pues